capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios y vamos a leer desde el versículo 7. Desde el versículo 7. Desde el capítulo 7, sí, versículo 7, capítulo 12, versículo 7. Vamos a leer ahí. Y dice así la palabra del Señor, versículo 7. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y que sea esta la palabra de mi Cristo en esta noche, ese bálsamo para los que necesitamos escuchar al Cristo de la gloria en esta noche y estamos esperando una respuesta a nuestras necesidades. Soberano Jesús, te damos gracias, Padre mío, en esta hora. Invocamos tu santo y bendito nombre. Rogamos a ti, Padre Santo, Rey de la Gloria, que a través de estas oportunidades que tú nos das, Señor, seas propicio por medio de tu palabra, Señor, para que cada día podamos entender, Padre Santo, todo lo referente a los obstáculos, a las dificultades y a las pruebas que se presentan en este camino, para que con sabiduría, Señor, y con inteligencia podamos enfrentar cada situación, Señor, y poder salir victoriosos, porque podemos entender, Señor, que es tu gracia la que nos da la victoria, que es tu gracia la que nos inspira cada día a enfrentar los peligros, a enfrentar los conflictos y las amenazas del enemigo y poder derrotarlo de nuestras vidas, Señor, porque a través de tu palabra lo hemos aprendido, oh Rey de la Gloria. Enséñanos a pelear con gallardía y con coraje y con valor a través de tu palabra y de tu mensaje, Padre mío, y de la fuerza y tu poder, Señor, para enfrentar cada desafío del enemigo y poderle derrotar en tu nombre, Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, que seas propicio en esta noche una vez más a través de tu palabra, Padre Santo. Guíanos siempre para que siempre podamos entender la ruta a seguir, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, qué importante esta lectura de la palabra del Señor. Y yo quiero compartirles un tema en esta noche referente a esa misma parte que acabamos de leer. Y entonces, el tema es, con la gracia de Dios es suficiente. Ese es el tema. Con la gracia de Dios es suficiente. Y uno se pone a mirar cuando de pronto la gente dice, es que fulana no tiene gracia para nada. No es que no tenga gracia, sino que nosotros tenemos que entender qué es lo que es la gracia de Dios. Y es importante cuando uno lee la palabra del Señor y se encuentra tantas referencias referente a lo que es la gracia, pero sí es importante analizar cada palabra y cada pensamiento que el Señor nos regala, y cada vez que escuchamos su palabra,
nos da a entender tantas cosas hermosas que de pronto no alcanzábamos a discernir y que uno mira ahí en lo que acabamos de leer, y es la manera en que el apóstol Pablo expresa, porque a veces hacemos oración y no vemos ninguna respuesta y creemos o nos imaginamos que el Señor no nos está escuchando. Él sí nos está escuchando. Y a veces hay aguijones en la carne, hay enfermedades, hay dolencias, hay problemas, hay dificultades en la casa, que usted rogando al Señor que eso se quite. Pero hermano, es necesario eso. Es necesario que ese hijo o esa hija a veces le dé guerra a papá y mamá para que doblen esas rodillas. Porque parece ser que a veces es la única manera en que el ser humano se doblega ante Dios y tiene que reconocer que sin Dios no puede lograr nada. Y es tan importante entender esa frase ahí de los Corintios, de lo que Pablo le dice a los Corintios, y me parece algo muy hermoso, hermanos, porque uno ve a Pablo hablándole a esos Corintios, y entonces él está hablando de una cantidad de cosas que le tocó a él enfrentar. Y él está hablando, ciertamente no me conviene gloriarme, dice en ese versículo 1, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y pareciera ser que en un momento dado Pablo trató sí, de enaltecerse a través de lo que Dios le había entregado. Y dice la escritura que ese aguijón en la carne, y cuando uno mira eso ahí y se pone a mirar, el versículo 6 está diciendo, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Hermano, yo no sé cuál sea tu aguijón en este tiempo para usted. Si es su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su yerno o su nuera, no sé quién sea tu aguijón en este tiempo, pero yo venía pensando, hermano y hermana, que esos aguijones son importantes en la vida del cristiano, aleluya. ¿Por qué razón? Porque la respuesta que Dios le da a Pablo después de estar rogando y rogando, porque Pablo era un hombre de oración, y estos cultos que hacemos los jueves son cultos de oración y de enseñanza. Poder entender la importancia de esa oración. Y qué bueno que cada hermano se concientice de eso. Y había rogado 3 veces que lo quitara, dice el apóstol ahí. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y yo pensaba, y yo decía, bueno, pero entonces es necesario que ese aguijón esté ahí, para que usted no se enaltezca ni se le suba a la cabeza que ora mucho, o que ayuna mucho, o que está haciendo muchas oraciones, o que usted se cree la mejor, o que usted se cree el más consagrado, o la más consagrada, se cree superior inclusive hasta el pastor. Entonces eso es necesario que usted tenga un aguijón para que controle todo ese orgullo, porque a veces es un orgullo malo.
Y esto no es para usted enorgullecerse, esto es para que usted se deje usar por Dios. No es para que otro diga que usted es la mejor o usted es el mejor, o el mejor pastor o el mejor obrero. Es para que usted y yo pensemos que ese aguijón nos hace falta, para que nos controlemos, para que ese orgullo y esa altivez de ese concepto alto que tenemos de nosotros mismos nos dé a entender a través de ese aguijón que por encima de todos esos orgullos y esas cosas que nosotros nos creemos está Dios, y que nosotros cuando nos creemos tan grandes estamos por debajeando a Dios, lo estamos tirando por el suelo porque nos estamos creyendo superpoderosos. Y eso es malo, eso es muy malo. Oremos y ayunemos, pero no estemos tocando trompeta, tocando corneta, diciendo que ayunamos mucho, que oramos mucho, que hacemos esto, que hacemos aquello. No hagamos eso, mis hermanos, porque eso nos lleva a tener que tener un aguijón ahí a toda hora. Y ahí es donde el cristiano tiene que ser sabio y pensar, bueno, yo pienso que yo oro mucho, ¿cierto? Pensará la persona. Y yo, ¿por qué? Que estoy orando tanto y estoy orando más que los hermanos o que la hermana o que mucha gente, ¿y por qué a mí me pasa esto? Se preguntarán muchos. Pero es porque usted le falta humildad, le falta bajarse de ahí, de no creerse tanta cosa y seguir siendo esa persona humilde. Si oró mucho, no se lo cuente a todo el mundo. Si ayunó, no ande tocando trompeta, como decía el Señor allá, que cuando ores o ayunes no seas como los hipócritas, que se muestran a los hombres diciendo que están haciendo eso. No seáis como los que aman el orar en público para que digan que son los más santos, les dijo el Señor allá a los escribas. Y entonces sí es necesario a veces que esos aguijones estén a nuestro lado, estén en nuestra vida para lograr, hermano y hermana, para lograr una vida cristiana más plena en el Señor, para saber de qué estamos hechos, para saber qué tanto le estamos creyendo a Dios. Y es importante esto, mis hermanos. Y yo les digo sinceramente, para mí es fundamental, indispensable, que cada cristiano, que cada cristiana estén conectados de mañana, tarde y noche con el Creador. Si queremos sacar adelante muchas cosas, sigamos conectados. Así Julano le sacó la piedra, así Julano le sacó la rabia, así Perana le esté haciendo dar rabia. Siga conectado y dígale, Señor, yo sé que esto me lleva a humillarme más y a enojarme menos, a botar el viaje menos. ¿Por qué? Porque cuando nos enojamos mucho, entonces el enemigo lo que quiere es tirarse en la oración que usted hace. Él quiere tirarse en ese ayuno, tirarse en ese rato que le dedicó usted a Dios. No va a faltar el aguijón ahí martillándole, pero diga, gloria a Dios, dele gracias a Dios por eso y verá que usted no va a necesitar irarse ni enojarse con esa persona, ni decirse palabras con ella, ni con él, ni con el hijo, ni con la hija, sino que dele gracias a Dios porque ese es un resultado de que esa oración sí fue oída por el Señor. No porque esa persona no haya de pronto mostrado otro fruto, sino que primero tenemos que ser nosotros los que nos demos cuenta que tanto nos aprovecha primero esa oración a nosotros mismos, que tanto nos aprovecha tener intimidad con Dios para poder lograr la victoria sobre el enemigo en favor de esa otra persona. Tenemos que lograr nuestra propia victoria. Cuando ya usted esté en esa condición de que nada lo mueve, de que nada la mueve, hermana Dorca, entonces ya
usted va a hacer una oración más efectiva en favor de esa persona. Gloria al Señor. Vea, si quiere miramos el ejemplo. Yo me ponía a pensar, hermano y hermana, la situación de Ana y Penina. Y yo me ponía a pensar ahí, en la situación de Ana y Penina. Y yo me ponía a pensar, hermano y hermana, la paciencia de Ana después de que ella entendió que esa mujer que se volvió un aguijón para ella, cada que iba ella al templo, dice que la irritaba. Por lo tanto, Ana lloraba y no comía. O sea, se ponía a llorar de la rabia. Se ponía a llorar de la rabia y le dañaba el ambiente. Y yo me ponía a pensar, hermanas Dorcas y hermanos varones, cómo es la situación con mi Cristo. Y yo me ponía a analizar, Ana era una mujer de oración. Ana era una mujer que se presentaba delante de Dios y el esposo siempre le estaba dando a ella, siempre le estaba dando lo mejor, siempre le daba lo mejor a ella. Entonces es lo que uno se pone a analizar en la situación de esta mujer, en ese capítulo 1 del primer libro de Samuel. Entonces uno se pone a observar ahí y yo me ponía a pensar, y dice aquí en el versículo 3, dice que este hombre, el Cana, dice que este hombre, el Cana, tenía dos mujeres, en el versículo 2 dice ahí, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Penina tenía hijos y la otra no tenía hijos. Pero ahí hay una prueba a la que fue sometida Ana. Y cuando llegaba, dice la escritura, cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte, para que fueran a ofrecer al templo. Pero a Ana daba una parte escogida, póngale cuidado a esto. Y Ana estaba tan amargada que no había echado de ver eso. A pesar de que la otra le daba hijos, el Cana amaba más a Ana, que era una mujer estéril. Y por eso, porque la amaba, le daba una parte escogida para que ofreciera. Póngale cuidado a esa situación. Entonces uno se pone a mirar en lo referente a lo que estamos hablando sobre la oración. Entonces, Ana iba y ofrecía. A pesar de que Jehová no le había concedido tener hijos, este hombre le daba a Ana una parte escogida. Y del versículo 6 está diciendo que su rival la irritaba. O sea que ahí había un conflicto maluco. Usted tiene que mirar, hermano y hermana, cuál es el rival suyo en este tiempo. Y si se está dejando irritar o se está fortaleciendo en el Señor. Porque esto sucede en las dos cosas. O se deja irritar o se fortalece en Dios. Usted y yo tenemos que escoger esa parte. O me irrito y me lleno de rabia contra esa persona que me ofende y me dice cosas hirientes, o me fortalezco en mi Cristo, aleluya. Qué importante. Y dice ahí que su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Se llenaba de rabia.
Se llenaba de ira, se le quitaba el apetito de todo. ¿Cómo le parece uno dice para el culto? Y encontrarse a alguien que le dice cosas hirientes a usted entre el culto. ¿Quién sabe qué frases le diría? ¿Cierto? ¿Quién sabe qué frases le expresaba? Pero eran frases hirientes. Y ella lloraba y ella se enojaba. Y entonces ya no comía. Y entonces el esposo, el Cana, un día le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Porque a veces nos enojamos y nos entristecemos por cosas que no valen la pena, hermana, hermano. Las cosas porque verdaderamente si nos deberíamos de entristecer, no nos entristecemos. Pero eso le dio a entender su esposo. Eso no es para que usted se enoje y deje de comer, no haga eso. Entonces, ¿qué culto le va a ofrecer a Dios? Pongámosle cuidado a eso y verá, hermanos y hermanas, que lo único que quiere el enemigo es dañarle a usted el ambiente con Dios. No más, no busca otra cosa. Desconectarlo de Dios. Porque Eclesiastés está diciendo que no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. Así dice el capítulo 8 de Eclesiastés y creo que el versículo 5. Entonces es importante que usted se dé cuenta de eso, porque el Señor nos está diciendo ahí: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. Es mejor que guarde el mandamiento, es mejor que se sostenga en ese mandamiento y no se deje mover de ahí. No se deje aconsejar mal, no se deje dar consejos malos. Entonces, ahí está, claro, ella al enojarse. Cuando la persona se enoja dice de todo y se está yendo de la presencia de Dios. Se está yendo. Entonces, ¿qué sucede? Dios no lo va a atajar, Dios no la va a atajar. Si usted se enojó horrible, horrible y dijo de todo, Dios no lo va a atajar a usted ni la va a atajar. Usted verá si se daña la bendición, usted verá si se daña el ambiente o se lo deja dañar. Pero el propósito es que usted guarde el mandamiento para que usted permanezca en paz con Dios. Entonces es importante. Y cuando el Cana le dijo eso, le hizo caer en cuenta a ella de que ese hombre la amaba. Porque le daba una parte escogida, le daba mejor a ella que a la que le daba hijos. Entonces mire qué importante esto. Cuando aprendemos a valorar las cosas que sí tienen valor, a veces somos muy ingratos, muy desagradecidos. Pero lo que tú y yo tenemos hasta el día de hoy no da para que usted bote el viaje y deje todo por cualquier lado. No importa qué le estén diciendo, no importa con qué palabras nos estén hiriendo, pero es importante permanecer ahí donde el Señor nos ha puesto. Gloria al Señor. Qué importante, mis hermanos. Entonces dice la Escritura en el versículo 9: y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma, aleluya, oró a Jehová, aleluya. Ya no estaba amargada con nadie, sino que estaba triste por su condición espiritual, aleluya. Estaba triste porque se había dejado dañar todo el tiempo su comunión con Dios,
su gozo con Dios y el estar allá en el altar. Ella sentía angustia, sentía dolor, porque sabía que allá se sentía algo especial en ese altar, cuando no llegábamos con ira, ni odiando a nadie, ni con rencillas con nadie. Llegó a ese altar arrepentida y sentía la presencia del Señor allá y lloraba y derramó su alma allí. Se acabaron esos conflictos, se acabó ese aguijón en la carne. Había alguien que estaba chuzando a toda hora, amargándole la vida, y ella se la dejaba amargar. No nos dejemos amargar la vida. No dejemos que esta carne se levante porque le digan cualquier cosa. No dejemos que esta carne se enoje y deje entrar cualquier ofensa, cualquier aguijón. Pidámosle al Señor que siempre esta carne se someta a Él también. Y dice la Escritura, y ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y hizo voto a Jehová, versículo 11, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Y el sacerdote Elí le lanza esa frase tan ofensiva a ella, que se enojaba por nada, y le dice que está borracha. Mire pues la situación. ¿Cómo es de delicado esto? Ahí para probar a ver qué arrepentimiento llevaba a ese altar. Y después de haber pasado por todo eso y estar orando ya toda arrepentida, el sacerdote le dice que está borracha. Entonces mire que nosotros tenemos que aprender esa humildad y esa mansedumbre. Se aprende es allá en el altar, aleluya, es allá. Allá es donde aprendemos a entender el porqué de las cosas, el porqué de la situación. Allá es donde aprendemos que estamos en un camino donde no estamos exentos de nada, sino que estamos preparándonos para enfrentar al enemigo allá con todas sus trampas. Es en ese altar donde nos preparamos. Es ahí cuando hablamos con Él y derramamos el alma delante de Él, donde podemos sentir que es importante la gracia de Dios. No perdamos esa gracia. No perdamos. Perder esa gracia es perder esa comunicación con Dios. Es botar todo lo que hemos hecho estos años por cualquier bobada, por cualquier bagatela, por cualquier pleito, por cualquier contienda. Tiro la salvación por cualquier lado. Hay gente que le ha pasado eso, hermano y hermana. Póngale cuidado a eso, porque no sé en esta noche cuál sea la rival o el rival que usted tiene. ¿Cuál es el aguijón que Dios ha permitido que esté ahí al lado suyo para probar qué tan humilde eres y qué tan siervo o sierva eres de Dios? Ahí es donde tenemos que medir nuestro nivel espiritual. Ahí es donde se nos mide el nivel espiritual. Ahí es donde se le mide a usted esa vida cristiana que dice a veces usted tener sin tenerla. Ahí es donde se nos mide el aceite, como dicen por ahí. Bendito sea el Señor, que nos ha dado a entender cosas tan hermosas. Y esta mujer humilladita ya, y ya ella contestó con humildad y le dijo: no, Señor mío. Ana le respondió diciendo: no, Señor mío,
No soy yo una mujer soy yo una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra. Yo no estoy embriagada, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Qué bendición tan grande. Cuando logramos esa victoria sobre esa situación y mi Señor empieza a hacer la obra en ti, deja de irritarse, ya no se enoja porque le dicen cosas malucas, ya no se enoja, ya no se iguala con la otra persona, que lo que quiere el enemigo es que usted se iguale con la otra persona. Pero hermano y hermana, acuérdate de la importancia que es no perder esa gracia. Y dice la Escritura que allá Pablo había rogado para que eso se fuera de su vida. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y cuando uno tiene la gracia de Dios, hermano, métase por donde sea. Vaya donde usted quiera que vaya a ir. Y allá está la bendición con usted. Allá está la gracia de Dios con usted. Mientras él tenga un pensamiento de guardarse para Él, de vivir para Él, usted será una persona siempre victoriosa. Aleluya. Qué importante que usted y yo le prestemos atención a eso. Y entonces, ese poder de Dios que me ofrece el Señor allá, en nuestras debilidades. Qué importante que podamos enfrentar esas debilidades. Que podamos gloriarnos cada vez que haya una debilidad en nuestra vida cristiana. Cada vez que nuestra vida se torne como difícil, podamos levantar los ojos al cielo y nuestras manos y decirle, Señor, aunque afligido yo y necesitado, yo sé que tú pensarás en mí. Yo sé que tú estás pensando en mí, aunque afligido y necesitado. Sé que tu gracia me bastará para seguir obedeciendo tu palabra, para seguir viviendo en santidad, porque fue tu gracia, Señor, manifestada a todos los hombres, la que me enseñó a renunciar. Esa gracia permanece en ti cuando entiendes que es esa gracia, porque dice que la gracia de Dios se manifestó para salvación. Y para que esa gracia permanezca en ti, renuncia a enojarte, renuncia a estar peleando, a estar discutiendo por cosas que no valen la pena. Y eso es lo que dice allá, que esa gracia se manifestó para salvación. El conocimiento que tú y yo tenemos de ese Dios fue esa gracia revelada por Él para que no pecáramos más, para que renunciáramos a esa impiedad, para que renunciáramos a ese conflicto, para que renunciáramos a esa maldad, a ese pleito, a esa contienda, a esa rencilla. Nos encantaba estar enredados en pleitos, en contiendas, en rencillas, discutiéndole al otro. No importa que si tú tienes la razón, no se ponga a alegar con nadie. No discuta con nadie, porque eso no te va a hacer mejor. Piensa en ello, mi hermano y mi hermana. Qué importante es esto que estamos meditando. Y por eso Tito 2:11 decía eso. Porque esa gracia de Dios se manifestó fue para salvación.
a todos los hombres, y dice que nos enseñó a renunciar a la impiedad, que nos enseñó a renunciar a los deseos mundanos, y entre esos deseos mundanos y entre esa impiedad está el pleito, está la contienda, está el alegato, está la rencilla, está el odio, están los rencores, está la mentira, está el engaño, está el orgullo, está la altivez. Está la soberbia dentro de esa vida mundana, de esa llena de impiedad, están todas esas cosas. Dentro de esos deseos mundanos está todo eso que le he nombrado. Entonces renunciemos totalmente a eso. Y entonces la gracia de Dios nos bastará para estar alegres, para estar gozosos. Aleluya. Qué importante. Qué importante, hermano. Por algo allá en la carta de Santiago también dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, que nos gocemos, que nos alegremos, porque es la prueba de vuestra fe la que te ayuda a tener paciencia. Cuando usted entiende que viene de parte de Dios, cuando usted le pone sentido a eso, pero para agradar a Dios, no para agradarse usted misma, ni usted mismo, ni para agradar a los hombres. Porque viene de parte de Dios. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque esa prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, dice allá, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2 y 3. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hay gente que cree que si no alega, si no se pone a pelear y a discutir con la otra persona, que entonces es que se la está dejando montar. Hay gente que si no alega con el que lo ofendió, cree que entonces no va a ganar. Pero se le olvida la canción de Zacarías que dice: en el reino de Dios todo es distinto. Aquí se sube bajando y se gana perdiendo. Aleluya. Aquí no es de otra manera. Aquí se sube bajando y se gana perdiendo. Entendamos el lenguaje de Dios. No vas a hacer más porque no te dejes insultar de la otra persona o ultrajar del otro. No vas a ser mejor cristiana ni mejor cristiano. Aprende a ser cristiano. Aprendamos a ser creyentes y no incrédulos. Porque cuando nos comportamos de esa manera, estamos dando a entender que todavía hay incredulidad. Cuando yo me rebajo al conflicto del otro y peleo con el otro y alego con el otro y le discuto al otro, entonces ahí está el problema, hermano y hermana. Pero qué bueno que usted y yo entendamos hoy esto tan hermoso. Y si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué importante, hermano, en esta noche, que tomemos en cuenta todo esto tan importante, tan indispensable, como les estaba diciendo, hermano y hermana. Y qué bueno que saquemos el mejor provecho. Y ya para terminar, Santiago 4, versículo 4, está diciendo claritico allá la palabra del Señor. Cuando el Señor quiere arreglar el problema de la persona, cuando Él quiere sacar adelante la vida cristiana del ser humano, y está hablando allí en el versículo 4, oh almas adúlteras. ¿Qué quiere decir un alma adúltera?
que adultera la palabra que ha creído, que se enoja sabiendo que no se debe enojar porque el otro lo insultó o porque el otro lo trató mal. Ay, cuando yo respondo con otra cosa peor a la otra persona que me ofendió, estoy adulterando, me vuelvo un alma adúltera. Estoy adulterando la palabra que le dije al Señor que se la iba a cumplir. De eso se trata, no es solamente de irse a acostar con alguien siendo casado, es adulterar esa palabra que usted le prometió al Señor que la iba a obedecer, que iba a tener gozo cuando te ultrajaran. Entonces ahí está. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y a veces no queremos tampoco perder esa amistad mundana. No queremos perderla. Hay cristianos así, no quieren perder ese amigo mundano que le transmite cosas malas. Esa amiga mundana que le transmite cosas malas. Entonces nos volvemos adúlteros de la palabra. Él quiere que seamos más amigos de Él y menos amigos del mundo. Pero a veces eso se inclina hacia esas otras cosas. Pero hermano, ahí está diciendo que no nos volvamos enemigos de Dios. Cuando adulteramos esa palabra y vivimos peleando a toda hora, alegando a toda hora, ofendiendo a toda hora, contestando con otra piedra al que me lanzó la piedra, entonces estamos adulterando lo que Dios está diciendo aquí. Entonces el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y si el Espíritu de Dios está en usted y en mí, sepamos dejarnos controlar por ese Espíritu de Dios. No lo hagamos, no lo contristemos. Dejémosle a Él que Él haga las cosas. Dejémosle a Él que Él obre dentro de ti. Y verá que se va a ir esa rabieta, se va a ir esas palabras ofensivas, se van a ir esos pleitos, esas contiendas, ese deseo de decir que usted tiene la razón. Más bien guarde silencio, porque nuestro maestro enmudeció y no abrió su boca, y él era la verdad, y es la verdad. Él fue llevado al matadero y no contestó nada, aunque lo golpearon y le hicieron de todo. Y dice que nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiere usted tener gracia? Trabaje con esa humildad, trabaje con esa humildad, trabájele a la humildad para que usted no vaya a resultar enredado y enredada en algo. Y el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí, para no perder esa gracia, es someterme a Dios, someterme a esa palabra. Y someterme a esa palabra es creer esa palabra, fundamentar mi vida sobre esa palabra, fundamentar mi conducta, mi proceder y mi diario vivir sobre esa palabra. Entonces así podemos decir confiadamente que con la gracia de Dios es suficiente para vivir una vida feliz y en libertad, sin que nada ni nadie me haga daño, sin que nada ni nadie me haga mover del sitio donde Cristo me ha puesto. Aleluya. Que mi Señor Jesucristo les bendiga y los llene de esa gracia cada día, porque esa gracia es mejor que tener un pleito con cualquiera. Bástate mi gracia, porque ahí es donde hay poder. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No se queje que le está pasando esto o aquello. Siga orando, siga obedeciendo, siga siendo santa, siga siendo santo, siga adelante.
No importa lo que le venga, no importa lo que le esté pasando, pero sigue adelante, porque la gracia de Dios reposa en ese creyente que no le presta atención a esas cosas que son pasajeras en esta tierra, porque vendrá algo más grande para ti. Y eso es lo que dice el apóstol. No te canses de hacer el bien. No te canses de vivir en santidad. No te canses de obedecer esa palabra. No te canses de vivir humildemente esa vida cristiana, porque a su tiempo segaremos, a su tiempo cogeremos esa cosecha y la podremos compartir con muchos. Aleluya. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les colme de bendiciones a todos en esta noche. Dios les bendiga ricamente.